Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Jimena Suárez Escalona, alumna de la asignatura de Criminología M2, y les voy a hacer un análisis criminológico del caso de Fátima, una niña de 12 años que habitaba en Lerma, Estado de México, en una población muy pequeña de apenas 602 habitantes denominada La Lupita Casas Viejas. Fátima Varina Quintana Gutiérrez desapareció el día 5 de febrero de 2015 y para empezar a hacer un análisis criminológico les voy a contar un poco de la historia. Ese día, como cualquier otro, su papá por la mañana la acompañó a la parada del camión y ella se tardaba en regresar a su casa al salir de la escuela más tardar a las 3 de la tarde. Ese día ya no regresó, por lo que alertó a toda la población, siendo esta una comunidad pequeña, y a sus padres para que la buscaran. Toda la tarde se pasaron sus padres buscándola sin encontrar seña alguna, hasta que una de sus compañeras de nombre Sandra fue la que les dio luz para poder dar con el paradero a los padres de Fátima sobre dónde se encontraba. Misael y Luis Ángel, dos vecinos de toda la vida de Fátima, son los responsables de la muerte y violación de esta niña. Entre la búsqueda y toda la angustia por conocer del paradero de Fátima, le preguntan a Luis Ángel y a Misael si habían visto a la niña, lo que ellos disimuladamente contestan que no la habían visto. Ahí encontramos una actitud indiferente, poco preocupante de los sujetos activos. Sandra, como ya les comenté, una ex compañera de Fátima, le dice a sus papás, los delata enfrente de sus papás de la niña Fátima y les dice: ¿por qué dicen ustedes que no la han visto si a la salida yo los vi con ella? En este momento la actitud de los agresores cambia, por lo que se ven obligados a delatar. Sin embargo, no es hasta ese momento a que encuentran a la niña. Esto solo alerta a los vecinos y a los padres, van a buscar a su casa, buscan por toda la comunidad, que es una comunidad con características rurales, donde abunda el fango, la tierra negra, la terracería, y es un entorno muy lodoso, por lo que en la búsqueda de la niña en el camino encuentran prendas con sangre, lo que se deduce y hace pensar a sus padres que su hija ya no está con vida. También en el domicilio de los agresores se encuentra su ropa interior y una sudadera cubierta de sangre. Ellos siguen sin decir dónde está, hasta que en medio del fango encuentran una pierna de la víctima, y es cuando sus padres pierden toda la esperanza de encontrar con vida a su hija. Debajo de una llanta a la que su mamá subió estaba encima del cuerpo de su propia hija, quien fue semienterrada con 3 piedras de aproximadamente 30 kilos. Les voy a contar un poco sobre las características de la víctima. Ella era una niña de 12 años, 8 meses, de estatura 1.67 metros. A ella la violaron vaginal y analmente 3 sujetos, 100 metros antes de llegar a su casa, como ya les comenté. Ella sufrió cerca de 90 heridas en el abdomen entre puñaladas y piquetes. Su cara y su cuello fueron cortados 10 centímetros y le introdujeron por el recto un objeto de bordes irregulares. A Tatis, como así le decían sus padres, le tiraron todos los dientes y le sacaron un ojo, le fracturaron sus muñecas, sus tobillos y le dislocaron el hombro, le abrieron el pecho 30 centímetros a nivel del tórax y las entrepiernas, 10 centímetros cada una. A pesar de este infierno, se presume que la niña no murió en ese momento, sino fue hasta que la enterraron y le dejaron caer sobre su cuerpo 3 piedras de aproximadamente 30 kilos. Uno puede pensar que ese tipo de personas no tiene ni capacidad moral, intelectual y mucho menos emocional. Por lo que ese mismo día, al verse acorralados estos sujetos, uno por cierto menor de edad, no tuvieron otra que confesar lo que habían hecho. Toda la población enardeció, los golpearon y estuvieron a punto de matarlos.
pero fue la madre quien impidió esto y ella, creyendo en la justicia de nuestro país, dijo que la justicia se haría cargo, por lo que los dejaron. Y los pusieron a disposición de la policía ministerial. Todo esto, la señora hoy en día se arrepiente al ver la decadencia del sistema penal que existe en nuestro país. Pero vamos a hacer un análisis acerca de los sujetos activos, qué es lo que nos trae la mente al pensar todos esos actos atroces que ellos llevaron a cabo. Si nosotros analizamos esos factores exógenos, el contexto en el que se desarrolla esta historia, podemos incluso culpar tal vez a la pobreza, a la zona, pero por otro lado también podemos ver que esta zona, a pesar de ser rural, se puede ver el apoyo de los vecinos y de la gente que ayudó a buscar. Incluso podemos pensar que ellos son de las personas que menos dudarías al ser amigos de la víctima, al ser personas allegadas a la familia y que la conocían de toda la vida y de la que de ningún momento se sospechó alguna conducta que pusiera en riesgo a la víctima hasta el día de su muerte. Podemos también pensar en estos elementos endógenos. ¿Qué es lo que pensaban en ese momento, además de satisfacer sus deseos más animales de estas personas? Primero podemos ver que la víctima se encuentra en desventaja no solo por el hecho de ser mujer, algo que en nuestro país día a día se ve y que incluso es muy difícil que realmente se llegue a tipificar un homicidio como feminicidio por todos los factores que engloba este. Sin embargo, aludiendo únicamente a la conducta que llevaron a cabo los sujetos activos, podemos decir, hasta este momento no hay datos públicos que yo quiero suponer que ya obran en la carpeta de acuerdo al oficio, a qué se dedicaban, algún perfil psicológico o un certificado médico que pueda ayudarnos a establecer estos elementos endógenos. Lo que se sabe públicamente es de que un sujeto era menor de edad y el otro no tenía profesión. Podemos decir que la educación es un factor que influye, sin embargo yo considero que la moral, incluso de personas que no puedan llegar a tener un grado de instrucción alto, es muy característica de pueblos rurales en donde son allegadas a las costumbres, a la educación, pero también podemos encontrar que son allegados a factores como el machismo, una problemática que sufre el país constantemente. No puedo llegar a una conclusión porque no conozco todos los datos, ni los datos de prueba, ni los actos de investigación que ha llevado el Ministerio Público, porque ha habido muchas fallas en el procedimiento, que incluso han sido llamadas de atención por parte de la Comisión de Derechos Humanos al existir violación y transgresiones al procedimiento. Sin embargo, sí puedo decir que los sujetos activos carecían de valores, carecían de educación, carecían de moral, carecían incluso de un estado espiritual nulo, porque podemos pensar que a veces la espiritualidad puede ayudarnos a tener ese encuentro con nuestro interior, con alguien supremo que a lo mejor podemos ver que es la religión nos impone, pero también nos ayuda a tener un control sobre las emociones, sobre el comportamiento, a encontrarnos con nosotros mismos, cosa que se ve nulificada en agresores de este tipo. Y en conclusión, Fátima no podemos atribuirle ningún factor porque analizamos su vida. Era una niña de excelencia académica, era una niña dedicada a la lectura, una niña que se llevaba bien con todos sus vecinos, que no se sabe, no hay ningún dato, y esto sí es público, de que ella saliera tarde de su casa, o todos estos factores que a veces la sociedad denominan y echan la culpa a una mujer de sufrir un tipo de este delito por el comportamiento, estilo de vida que ella llevaba. Ella no buscó ser víctima de esto y sin embargo lo fue. Todo esto recae entonces sobre todos estos factores que a los sujetos activos siguen siendo investigados y estudiados hasta este momento. Es cuanto.